Padre, solo quería hacerle una pregunta que una vez un hermano no católico me hizo y pues la verdad no supe qué contestarle. Yo me gustaría que pues usted nos explicara o me explicara con la Biblia. El hermano me dijo que por qué los sacerdotes y incluso el Papa usaba anillos de oro y unas vestimentas muy finas y que habían iglesias carísimas de millones de dólares y que por qué había tanta pobreza en el mundo y que la iglesia por qué no miraba eso, que por qué se enriquecían económicamente y había tanta pobreza pues en el mundo, en los países de uno, pues niños sin comer y todo eso, y pues los sacerdotes, obispos y incluso el Papa con unos anillotes y cosas así, y yo me quedé así como que la verdad no supe ni qué contestarle. Entonces que me gustaría que usted nos explicara, Padre. Primero voy a tratar de explicarles lo que es un anillo, que ellos no lo saben. El anillo es un símbolo de un pacto. Cuando ustedes se casan, hacen un pacto, ¿verdad? Un pacto, ya no me pertenezco, le pertenezco a. Pues también el anillo es un pacto. Y por eso los protestantes nunca van a entender por qué el Papa tiene un anillo. Porque es un pacto que hace con Dios y con su iglesia. Hace ese pacto y no hay ningún problema. Ellos simplemente no saben para qué es el anillo. Ahora, con ese anillo va a darle de comer al mundo entero. Solamente a un tonto le metes a mentira. Solamente a un tonto le metes a mentira. La vestimenta. Bueno, la vestimenta sacerdotal. Ahora, el problema, la mentira grande de los protestantes es que si la iglesia católica vendiera lo que tiene, se acabarían los pobres. Primero que Jesús dijo, los pobres siempre estarán con ustedes. ¿Sí? Y si Jesús hubiese querido que no hubiesen pobres, pues Él hubiese venido, como todo el pueblo de Israel esperaba, un Mesías que iba a acabar con la pobreza. ¿Y por qué no acabó con la pobreza Él que podía? ¿No es el dueño de la plata y del oro? ¿No es la plata del dueño del universo? Porque Él quería que los pobres fueran la presencia viva de Dios en medio del mundo. Y quería que los ricos, por la fe, ayudaran a los pobres, para que hubiese igualdad. Como dice la Biblia de las primeras comunidades cristianas, donde todos tenían en común todas las cosas. Y el Señor quiso confiar en las personas, eso de compartir el que tiene con el que no tiene. ¿Por qué existe el pobre y por qué existe el rico? Igual, ¿por qué existe el hombre y por qué existe la mujer? Porque es un complemento. La mujer necesita del hombre y el hombre necesita de la mujer. El rico necesita del pobre y el pobre necesita del... Entonces es un complemento. Así lo quiso el Señor. Pero entonces dice, bueno, pero si la iglesia vendiera todas las cosas, se acabarían los pobres. Mentiras. Mentiras. Doblemente mentiras. Porque ellos dicen que la iglesia tiene las riquezas más grandes del mundo. Deben saber que las riquezas más grandes del mundo están en 14 familias, que tienen el 95% de la riqueza del mundo. El otro 5% está repartido entre las demás personas. Y no la tiene la iglesia. Segundo, las riquezas que tiene la iglesia son riquezas de patrimonio universal. La iglesia no tiene riqueza porque tiene tantos dólares, euros en el banco. No. La iglesia tiene riqueza porque tiene constancia de la existencia de los primeros cristianos hace miles de años. Y son patrimonio universal porque no le pertenece ni al Papa, ni le pertenece a la iglesia, le pertenece al mundo entero. ¿Por qué los protestantes quieren que se venda ese patrimonio?
Porque cuando la iglesia venda ese patrimonio, nadie sabrá, nadie tendrá la constancia de las primeras comunidades cristianas. Entonces, como ellos dicen que son cristianos, pero ellos no lo pueden comprobar. La Iglesia Católica dice, somos cristianos, lo podemos comprobar, tenemos constancias de miles de años. Entonces los protestantes dicen, no, eso no son constancias, eso son riquezas que ustedes no quieren vender, véndalas. ¿Para qué? Para que nadie pueda comprobar cuál es la iglesia que viene desde Cristo. Pero es mentiras que es que la iglesia puede vender esas riquezas. No, la iglesia no puede vender esas riquezas. Son riquezas culturales. Y si la iglesia intentara venderlo, es como vaya usted dígale al cura párroco que venda su parroquia, que venda la iglesia. Eso no es de él. Eso no es de él. Ahora, él es el párroco y puede mandar ahí, sí puede mandar. ¿Puede vender la parroquia, la casa cural y la iglesia? No puede mandarla, no puede venderla, no es de él, no le pertenece. Así también es la iglesia. Ahora, para que ustedes vean la mentira más grande de los protestantes, no hay en el mundo entero una institución, una organización que ayude a los pobres más que la Iglesia Católica. Búsquenlo a través del internet, búsquenlo a través de la gente que trabaja con esas estadísticas. Verá que nadie le gana a la Iglesia Católica en ayudar a los pobres. Y si miramos, dice, no, pero es que la Iglesia Católica entonces tiene muchos bienes. Y pregunto, ¿esos bienes solo para la Iglesia Católica beneficiarse o para beneficiar al mundo? Y lo que tienen los protestantes, desde el diezmo que agarran los pastores no es para ayudar a los pobres, es para ayudarse ellos. Pero la iglesia no. La iglesia está siempre ayudando en las partes más pobres. Por ejemplo, ahorita que Venezuela está en crisis, muchos que viven en la iglesia católica en diversas partes del mundo ponen su granito de arena para ayudar a los pobres en Venezuela. Y lo estamos haciendo. ¿Por qué no lo hacen los evangélicos? Vayan, por ejemplo, y miren cuántos refugios hay en Venezuela. ¿Cuántos refugios hay en Colombia para atender a los venezolanos que están muriendo de hambre? Cuéntenlos a ver cuántos hay evangélicos. Y verá que un 95%, para no decir que el 100%, son católicos. Y los protestantes brillan por su ausencia. Entonces no es que la iglesia no colabore con los pobres. No. Es que siempre habrá pobres. Y vamos a suponerle que su párroco venda la iglesia y venda la casa cural. Pregunto, ¿con eso se acabarían los pobres de la parroquia? Se le da la plata de la parroquia y al otro día están igual pidiendo comida, ¿o no? Lo mismo. Pero debe existir la parroquia para celebrar la misa, la iglesia para celebrar la misa, y debe existir la casa cural donde vive el cura, debe existir las cosas para la iglesia. Entonces es simplemente una manera de engañar a la gente. Pero si usted mira a San Juan bíblicamente, San Juan capítulo 12, versículo 4, hubo un cristiano evangélico que se preocupaba por los pobres y decía, eso se debería vender y dárselo a los pobres. Juan 12, 4. Eso se debería vender, agarrarse el dinero y dárselo a los pobres. Sería una gran riqueza y se acabarían los pobres. La misma pregunta de los evangélicos que está en la Biblia. Pero ahí está la respuesta de Jesús. A ver, 12, 14 de Juan, 4 de Juan. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo, ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. Una mujer trajo un perfume muy carísimo. Yo creo que está como en el versículo 2 por ahí, que dice que es muy carísimo. O era caro, ¿cómo es el versículo ahí mismo? 12, ¿está leyendo el 3? El 3, 12, 3.
María pues tomó una libra de un perfume muy caro. ¿Por qué en la iglesia católica hay cosas muy caras? Debería venderse y dárselo a los pobres y se acabarían los pobres. ¿Quién lo dijo? Judas. ¿Era cristiano o no era cristiano? Cristiano evangélico. De los que traicionan a Cristo. Y tiene lógica. Tiene lógica, porque el maestro había hablado de la pobreza, que había que amar a los pobres. Y Jesús había dicho, dichosos los pobres, porque ellos es el reino de los cielos. Atesoren tesoros en el cielo ayudando a los pobres. Gánense el cielo con la ayuda de los pobres. Y ahora vemos que el maestro no dice nada cuando viene una tal María con un perfume carísimo. Y dice Judas, sacó cuenta como los protestantes, si se vende eso que tiene en la iglesia, se le repartiría a los pobres. Judas le está reclamando a Jesús que Jesús no tiene corazón para con los pobres. Como el Papa no tiene corazón con los pobres. Como la Iglesia Católica no tiene corazón con los pobres. Entonces, ¿qué pasó? Siga. Cuando Judas dijo eso, otra vez lea el 4. Ese perfume se había podido vender por 300 para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era ladrón. ¿Otra vez? ¿En realidad? Era un ladrón. No. ¿En realidad? No le importaban los pobres. A los protestantes, ¿cuál es la realidad? No les importan los pobres. Si a los protestantes le importaran los pobres, no le daría el diezmo a los pastores. ¿A quién se lo daría? A los pobres, porque nos importan los pobres. ¿O no? Ayúdenme a pensar. Entonces el protestante sería inteligente. Voy a darle el diezmo a los pobres. Cuando el pastor diga, usted no ha dado el diezmo, claro que sí. Se lo di a doña Petra, que tiene cáncer y necesita la medicina. Se lo di a Petronilo, que no tenía nada que comer. Porque a ese evangélico le importan los pobres. Pero la Biblia está diciendo que de cada 12, uno pasa a ser como Judas. Y esos son los evangélicos, que dicen que les importan los pobres, pero en realidad no le importan los pobres. Y si no le importan los pobres, entonces ¿qué? ¿Por qué se queja? ¿Por qué está juzgando a Jesús? ¿Por qué está malponiendo a Jesús? Porque no vende ese perfume. Porque permite que esa mujer tenga un perfume tan caro y lo malgaste de esa manera. Jesús mismo da la respuesta. ¿Siga? Déjala, pues. No. En realidad, léalo de nuevo. Otra vez, vuelve a leer. En realidad no le importaban los pobres. Entonces, ¿por qué lo hacía? Siga. Sino que era un ladrón. ¿Por qué lo hacía? Porque era un ladrón. ¿Por qué lo hacía? Porque era un ladrón. Porque le importaba era el dinero. Era un ladrón. Entonces los evangélicos, ¿por qué se quejan de las cosas que tiene la iglesia? ¿Porque les importan los pobres? Entonces, ¿por qué? No lo digan. Pero está reflejado en Judas, porque era un ladrón. Hermano, mire, a mí me importa un comino, a mí, Luis Eduardo M. Toro. A mí me importa un comino que mi obispo ayude a los pobres, no ayude a los pobres, el Papa ayude a los pobres, no ayude a los pobres, los evangélicos ayuden a los pobres, no ayuden a los pobres. A mí me importa un comino. ¿Sabe qué me importa a mí? Yo, Luis Eduardo Jaime Toro, ayudar a los pobres. Eso sí me importa a mí. Y por eso todo el dinero que ustedes me dan cuando alguno de ustedes colabora, y que lo digan la gente de mi pueblo, lo tenemos para ayudar a los pobres. ¿Por qué? Porque me importan los pobres. Y estábamos haciendo miles de cosas para ayudar a los pobres. Todo lo que tenemos lo ponemos al servicio de los pobres.
Tenemos una parcela. ¿Para qué? Para sembrar. ¿Quiénes siembran? Los pobres. ¿Para qué? Para sacar comida. ¿Para quién? Para los pobres. Tenemos una laguna donde metemos pescado. ¿Para qué? Para sacar comida. ¿Para quién? Para los pobres. Entonces ellos mismos trabajan, los pobres trabajan para ayudar a los pobres. ¡Ah, caramba! Entonces, ¿por qué los protestantes no lo hacen? A mí no me importa que no lo hagan. Pero lo que sí le debo decir que según las Escrituras es un falso amor a los pobres. Algo así como el comunismo. Cuando el comunismo llegó a Venezuela, el lema era: venimos a ayudar a los pobres, nos preocupan los pobres y los pobres. Y comenzaron a darle dinero a los pobres. Era puras mentiras. Solamente para ir agarrando como cariño de la gente y para que la gente dijera: este es el gobierno que nosotros necesitamos. Y le daban una migaja a los pobres y los otros se lo iban robando a ellos. Y después, que se mueran los pobres. Y los pobres entonces dependían del gobierno o dependen del gobierno. Y el que no, se muera de hambre. ¿Usted cree por qué han salido más de 9 millones de venezolanos de Venezuela? Porque allá la situación está tan calidad que la gente se aburre más bien. Y salen porque quieren sufrir. Porque todo está tan bueno allá. No, hermano. Es que hay gente que miente y agarra a los pobres para engañar a la gente. Y ese es el lenguaje de los protestantes, el mismo lenguaje del comunismo. Pero la iglesia tiene presente lo que Jesús dice: que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Y la iglesia está ayudando en todo. Ustedes mismos en su parroquia, cuando hay necesidad del uno al otro, tratan de ayudarse. Van buscando la manera de ayudarse. Y esa es la enseñanza de Cristo. Ahora, si ustedes no lo hacen, es el problema de ustedes. Pero esa es la enseñanza de Cristo y es la enseñanza de la iglesia. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, acuérdense las obras de misericordia. ¿Se acuerdan o no? Que los protestantes dicen que no. Eso no salva. Por eso los protestantes dicen: las obras no salvan, salva la pura fe. Por eso los protestantes no hacen obras de caridad, porque a ellos no lo salvan las obras de caridad. Salvan la fe. Bueno, entonces, ¿por qué ahora pide que la iglesia haga obras de caridad si ellos no creen en eso? Nosotros creemos en las obras de caridad y sabemos que tenemos que atesorar tesoros en el cielo haciendo obras de caridad, haciendo el bien sin mirar a quien. Hoy por ti, mañana por mí. En vez de atesorar dinero en los bancos de la tierra, atesoramos dinero en el banco del cielo. ¿Cómo? Ayudando al pobre. Y cada vez que yo ayudo al pobre, estoy mandando para comprar un ladrillo, una paca de cemento, una poca de cabilla allá arriba para hacer la mansión eterna en el cielo. Y si no ayudo a los pobres, Dios mío santo, cuando me muera no voy a encontrar, allá en Venezuela le dicen un rancho. Ustedes un rancho dicen es una finca, ¿no? Nosotros un rancho significa algo tan pobre que no hay dónde acostarse, ni dónde dormir, ni hay ni piso, ni hay ni techo, ni nada. Un rancho, algo que... Pero ustedes tienen un concepto distinto de rancho que nosotros, ¿verdad? Entonces no sé cómo llamarán ustedes a lo que nosotros llamamos rancho, yo no sé qué llaman. A lo que ustedes llaman rancho, nosotros llamamos finca, la llamamos, no sé cómo llaman ustedes rancho aquí. Pero otra preguntita, pues. Otra preguntita. Venga. Buenas tardes, padre. Sí, mi pregunta es del Evangelio de San Marcos 9:38. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo, porque no anda con nosotros. Jesús contestó: No lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Mi pregunta es, padre, ¿uno puede interceder por alguna persona como laico o solamente el sacerdote puede interceder por las personas? Y si podemos interceder o orar por una persona, imponer nuestras manos, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo?
¿Pero qué tiene que ver la pregunta con la lectura de la palabra? Sí, porque yo soy intercesor en el grupo donde estoy y me han dicho que no, nosotros como laicos no debemos interceder por las personas. Mire, sí, ahorita le explico la lectura, porque usted iba por otro lado y se le fue la idea. Yo la tengo. Sí. Ya tengo la idea de las dos preguntas. La primera, busca la cita 9:38. La primera, ¿podemos interceder los unos por los otros? Claro que sí, eso está escrito. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Y por qué podemos interceder los unos por los otros? Sencillo, porque tenemos el sacerdocio común de los fieles. Ya tiene 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene? Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos. Eso se recomienda hacerlo. Podemos interceder, rogar por las demás personas. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes todos, con el sacerdocio común de los fieles. ¿Y qué significa eso? Por eso cuando nosotros nos bautizaron, nos colocaron el santo óleo para que sea sacerdote, profeta y rey. Sacerdocio común de los fieles, no sacerdocio ministerial. Para el sacerdocio ministerial hay que imponerle las manos, el obispo tiene que poner las manos. Y eso significa, sacerdocio ministerial significa el que va a ejercer un ministerio que Cristo dejó en la iglesia de perdonar pecados y ofrecer dones y sacrificios por la humanidad. Eso es distinto. Pero el día en que nos bautizaron, a nosotros nos dieron el sacerdocio sacerdocio común de los fieles, donde nos permite interceder los unos por los otros. Eso se puede hacer y no solamente se puede hacer. Se debe hacer y está mandado por la Biblia, está mandado por Dios. Ahora, entonces puedo imponer las manos. La iglesia no niega que a través de la imposición de las manos se pueda obrar, se pueda recibir el Espíritu Santo, se pueda sanar a un enfermo. Hay un problema. El problema es que la gente ve la imposición de manos como un juego o como un espectáculo donde yo puedo demostrarle a los demás, aquí sí hay poder. Aquí sí hay poder. Esto es lo que la iglesia no está de acuerdo. Y ojo, porque la iglesia sabe que esto hay un contacto. Hay un contacto de allá para acá y de aquí hacia allá. Si esta persona tiene un espíritu malo o una enfermedad grave, que es algo negativo, para sanarse tiene que ir de aquí para allá, algo positivo y bueno. Y hay una lucha entre el bien y el mal. ¿Qué pasa si yo no he hecho oración? El mal se me viene para acá. Y eso entonces la iglesia dice, ¿cómo hago para que los católicos entiendan que no se puede imponer las manos a cualquier persona y no cualquiera tiene que imponer manos? Para que la gente comprenda el riesgo que hace al imponer las manos. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿cómo la gente no entra en razón? Entonces la iglesia dice, prohibido imponer las manos, porque cualquiera anda imponiendo las manos sin estar preparado. Y por eso, no sé si ustedes lo han visto, pero yo sí lo he visto, muchos laicos que imponen manos terminan enfermos. Sino que me digan mucho de la renovación carismática. Que han visto que otros de la renovación carismática imponen manos a diestra y siniestra. ¿Cómo termina esa persona? Mal.
Yo lo he visto, yo he tenido que atender los casos de que están poniendo en manos y al rato me lo traen porque está grave. Yo lo he visto. Ahora, si la persona estuviese preparada y fuera consciente que no es para hacer un espectáculo, sino es para que se cumpla lo que dice San Marcos, capítulo Marcos 16, 17. San Marcos 16, 17. Que Jesús nos enseñó que bueno, que si teníamos nosotros la fe en Él, la confianza en Él, y que si nosotros estábamos preparados, podríamos hacer algo. Y ahí está escrito, no lo podemos esquivar, ni podemos decir que no. Como dice Marcos 16 y 17. Estas señales acompañan a los que crean. A los que crean. A los que crean. ¿Cuáles serán? En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Ahí está escrito. No se puede negar. Pero la persona tiene que estar muy unida a Cristo en oración. Y tiene que haber hecho bastante oración. A ver, si hay alguno de la renovación carismática que me esté escuchando, no me lo tome a mal. Te voy a dar un consejo. Dios da a la iglesia a través de la renovación carismática muchos dones, muchos carismas, muchos regalos y Dios hace milagros a través de la renovación carismática. Nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar. Pero hay un problema. Existe el diablo. Entonces el diablo, si el carismático no está preparado, le dice, ese es un don suyo de usted. Usted puede poner las manos sobre una persona y esa persona se cura. ¿Se acuerda, Petronilo? Usted dice, sí, sí. ¿Se acuerda, doña Pánfila? Sí, sí, sí. Entonces usted un día llegó un enfermo y le dijo, ore por mí. Sin haber hecho oración, sin estar preparado, impuso las manos a ese, impuso las manos al otro, impuso las manos al otro. Y resulta que se fue quedando con el don, robándole el don a Dios, creyendo que es suyo y no es de Dios. Y entonces, cuando se da cuenta, el diablo le destruyó el don, cayendo la persona enferma. Si la persona fueran capaces de detectar, este don no es mío. Por tanto, si voy a orar por un enfermo, primero tengo que haber orado yo, ojalá una hora antes. Perdón, una hora antes no, una hora al día, donde yo me tenga el encuentro con Dios y yo me llene de Él, entonces sí pueda transmitirle a esa persona el Espíritu Santo del cual yo estoy lleno. Y si no, estoy corriendo un gran riesgo, un gran peligro. Ese es el problema. Entonces, como la iglesia lo sabe y ha visto cuántas personas se enferman de esa manera, entonces la iglesia dice, le decimos a los católicos que no anden poniendo manos. No porque la iglesia no crea que a través de la imposición de manos puede sanarse un enfermo, no. Sino también porque sabe, y ya lo ha experimentado, que muchos se han enfermado. Pero si yo tengo el don, porque yo soy carismático y tengo el don de sanación, perfecto. Si tiene el don de sanación, Dios no te lo va a quitar. Dale gracias a Dios, cultive ese don. Pero si la iglesia te dice, no le imponga las manos, pues entonces usted dice, pues yo no voy a poner las manos, pero voy a orar por esta persona. Y como tengo el don de sanación, puedo, si no le pongo las manos, porque lo que le pide es poner las manos sobre la cabeza. Entonces te puede poner las manos en el brazo, o donde esté a lo mejor la enfermedad, o puede no imponer las manos, simplemente orar, porque Jesús está contigo y te escucha. Y puede, usted no es el que va a orar, no necesita tocarle, porque usted es el que no va a orar. El que va a orar es Dios. Entonces no hay ningún problema. Y ahí que, por ejemplo, los protestantes que dicen, ay, su mamá está enferma, voy a ir a su casa a hacer oraciones e imponerle las manos. Sí. Usted tiene que decirle no. Pero es que usted no está de acuerdo que haga oración. Sí, estoy de acuerdo. Pero yo tengo mucha fe. Yo tengo la fe del centurión. No soy digno de que entres en mi casa.
haz una oración desde allí, desde tu casa, y mi mamá quedará curada. No vaya para mi casa. Claro. Pero ojo, al imponer las manos, ciertamente se da el don del Espíritu Santo. Se da la sanación, como está escrito. Pero se transmite el bien. Pero si usted se deja imponer la mano de cualquier persona, si esa persona está llena de mal, también te transmite el mal. Por eso usted verá que las personas que se dejan imponer las manos por un pastor medio loco que anda por ahí, esa persona termina también medio loco igual. Y ese es el problema, que se debe imponer las manos de los protestantes. Ahora, ahí la Biblia está mostrando que ciertamente a través de la imposición de las manos puede sanarse lo enfermo, pero también Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, dice que a través de la imposición de las manos se va a transmitir el poder que Dios le dio a los apóstoles. Entonces la iglesia dice, pues si es a través de la imposición de manos de los apóstoles, para transmitir ese poder que Dios le dio a los apóstoles, pues entonces vamos a reservarlo para los apóstoles de Cristo. Dejémoslo para los sacerdotes y ellos verán si se preparan o no. Oh, y le digo a los sacerdotes, un sacerdote, aunque sea sacerdote, pero no está preparado y comienza a imponer las manos, también le pasa lo mismo que un laico. Y yo lo he visto. Y yo no sé si ustedes han visto que hay curas que no se sientan a confesar y que no les gusta confesar. ¿Saben por qué? Porque en la imposición de manos, para dar el perdón de los pecados, no hicieron oración antes. Y ese pecado y esa maldad que había en la persona se revierte y termina odiando la confesión. Y no es capaz de confesar. Hay curas que no son capaces de confesar más de 1 hora. Y si lo hace, se enferman. Yo he visto sacerdotes salir del confesionario vomitando, enfermos, porque no hicieron oración. Y el mal espiritual que haya se revierte. Por eso la Santa Madre Iglesia nos enseña que tenemos que orar antes de confesar. Y no solamente eso, sino que en cada persona que el sacerdote le dé la absolución, la iglesia le dice tiene que hacer esta oración, que es la oración de liberación. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados. Antes de darle la absolución, hizo una oración. Y tiene que hacerla por cada penitente. El sacerdote frescolita dice, pues yo le doy la absolución y no hago la oración. Ese cura no puede confesar mucho y odiará la confesión. Porque el hecho de que sea cura no está blindado para que el diablo no lo toque. Está blindado si ha hecho oración. Ahí sí está blindado. Porque la oración blinda al sacerdote y al laico, que sea. Usted puede ser laico, pero si usted es un hombre de oración, el diablo no te puede tocar. Puede estar incluso con un endemoniado, puede llegar a su casa, pero no te puede hacer nada, estás con Dios. Y Dios está por encima de todo. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, dice que la imposición de manos es para transmitir el poder que Dios le dio a los apóstoles. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles Subrayen, se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, denme a mí también ese poder. a través de imposición de las manos de los apóstoles, no de cualquier persona, no de los protestantes, de los apóstoles, se transmitía el Espíritu Santo y se daba ese poder. Denme a mí ese poder. Entonces la iglesia, para diferenciar una cosa de la otra, le dice a los laicos, no impongan la mano, déjenmeselo a los apóstoles, a los sucesores de los apóstoles, la imposición de las manos. Entonces, no quiere decir que la iglesia no esté consciente que Dios le ha dejado también y hace milagros, y que una persona que Dios le dé un don, puede ser que usted sea sacerdote y no tenga ese don. O puede ser que usted sea laico y tenga ese don. ¿Cuántos laicos entre ustedes tienen el don de sanación? Los hay. Y a veces los sacerdotes se sienten envidiosos porque el laico tiene ese don y ellos no. Por ignorancia y por envidia.
Porque no saben que la iglesia es un cuerpo donde Dios da a cada uno su gracia y no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser oídos, pero todos formamos parte del cuerpo. Y no somos capaces de valorar cuántas cualidades tienen los laicos. En los grupos de apostolado, ¿cuánto se logra? Mire, yo conozco laicos que son más de oración que un cura. Yo conozco viejitas que son más de oración que un cura. Y cómo Dios hace milagros a través de esa viejita o ese viejito o ese laico. Pero también conozco muchos de esos laicos que porque Dios le dio ese don, se llenan de soberbia y orgullo y se creen más papistas que el Papa y entonces ya no respetan la autoridad de la iglesia, hacen lo que les da la gana, aquí mando yo porque yo sí tengo el Espíritu Santo, porque yo sí tengo poder y el diablo ya los agarró con la soberbia y les da contra el suelo. ¿Qué problema más grande? Ese es el problema que tenemos dentro de la iglesia. Por eso yo les doy un consejo. Disfruten del don que Dios les haya dado, pero dentro de la iglesia. Póngalo al servicio de la iglesia. Amen. Valoren la iglesia. Respeten los ministros de la iglesia. Y mientras usted más sea de Dios, más capaz eres de soportar con paciencia los defectos de los demás. Más humilde eres. Estás más preparado para llevar desprecios, humillaciones, golpes y de todo. ¿Cómo sé yo que un laico no es de Dios? Que no está lleno de Dios. Porque el cura va y le dice una tontería y ya salió maldiciendo, me largo, me meto en evangélico. Ese no tiene de Dios nada. Y reniega, no le pueden decir nada. Tienen que mirarlo como una niña bonita. Si me llegan a ver feo, me largo, no vuelvo más a la iglesia. Esos son laicos como popote, vacíos por dentro, huecos por dentro, no tienen nada por dentro. Porque el árbol que más al viento resiste es porque sus raíces tienen más profundidad. Si tiene la profundidad en Cristo Jesús, venga la tempestad que venga. Se mantiene firme. Háganme la guerra, háganme lo que sea, me mantengo firme. Porque tiene las raíces bien agarradas. Está bien sustentado, bien fundamentado. Pero luego, la otra pregunta que usted quería hacer con la cita de Marcos, ¿qué era? Marcos 9:38. Se la voy a responder. Vamos a leerla. La pregunta es, vimos a uno predicando, pero no era de los nuestros. Entonces se lo prohibimos. Y Jesús le dijo, no se lo prohíba. Hasta ahí lo leen los católicos. Y los evangélicos también. Para decir, no hay que pelear con los evangélicos. ¿Se da cuenta que Cristo aquí prohíbe que estemos nosotros peleando con los evangélicos? No hay que decirle nada a los evangélicos. Vamos a ver cómo dice la Biblia. No se lo prohíban, ya que... No, un poquito, 38, desde el 38, niña. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíban. Hasta ahí lee la gente. ¿Pero por qué no terminan de leer? Terminen de leer la explicación. No se lo prohíban. ¿Por qué? Ya nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros. Aquí está, subráyenlo. El que no está contra nosotros, el que no está, subrayen la palabra, contra nosotros, Está con nosotros. está con nosotros. Entonces Jesús está diciendo, ¿a quién yo no le debo prohibir que evangelice? Al que no está contra nosotros. Pero al que está contra nosotros, ahí sí no podemos quedarnos callados. Por ejemplo, ¿por qué un cura le va a prohibir a un laico que predique? Si está predicando, murió un familiar y está predicando allí, ¿por qué se lo prohíbe? No está contra nosotros. Está predicando conforme a la doctrina.
Pues yo soy el párroco, pero ¿por qué se lo prohíbe? Si no está contra nosotros, no se lo prohíba. ¿Por qué un sacerdote prohibirle a otro sacerdote predicar? Porque no es de mi parroquia, perdón. Si no está contra nosotros, no se lo debe prohibir. ¿Por qué un obispo le prohíbe a un sacerdote predicar en su diócesis? Por abuso de poder. Por abuso de poder. Porque si no está contra nosotros, está con, entonces no se lo prohíban. Yo recuerdo que fui por allá a una diócesis en Paraguay. En Paraguay, fue una diócesis. Y unos curas que no les gustaba que yo fuera a predicar. Y ya tenía todo listo y fueron y hablaron con el obispo y le metieron cizaña al obispo para que yo no fuera. Y el obispo dijo al padre, al sacerdote que me había invitado, le dijo, bueno, no hay permiso para que el cura Toro venga a predicar. Y el sacerdote con palabras más o menos, no sé qué palabras le diría, pero exactamente, pero le estaba diciendo, pero si no está contra nosotros, no hay que prohibírselo. No, pero es que, Monseñor, pues hagamos una cosa, mande al vicario general o mande a un cura de su confianza y que lo escuche predicar. Y si está contra nosotros, usted le prohíbe. Pero si no está en contra de nosotros, ¿por qué se lo prohíbe? Dijo, vaya el vicario general y va a fulano de tal a escuchar al cura. Y fue el vicario general y fue el otro sacerdote y escucharon. Después que terminaron, fueron y le dijeron al obispo. Le dije al obispo, ¿qué predicó? Bueno, predicó sobre la Eucaristía, predicó sobre la iglesia, predicó sobre el Papa. Ajá, ¿y qué? Bueno, lo mismo que nosotros predicamos. Entonces dígale al cura que venga. Y fui. Me dijo, padre, quiero pedirle perdón, porque yo estaba muy bravo y le iba a prohibir a usted que predicara, porque algunos curas me dijeron que le prohibiera. Pero el otro sacerdote me dijo que primero lo escuchara. Y mandé al vicario general porque yo no tenía tiempo. Y a otro, y ellos me escucharon y me dijeron, y ahora me di cuenta que me estaban diciendo mentiras. Tiene las puertas de la diócesis abiertas para cuando usted quiera venir. Eso es un obispo inteligente, y no solamente inteligente, cristiano. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y si un obispo, sin darse cuenta que está predicando el cura, pero se lo prohíbe, es abuso de poder. Es abuso de poder. O es envidia. O un cura con un laico, porque el laico a lo mejor predica mejor que él, se lo prohíbe. Abuso de poder. ¿Qué dice Cristo? No se lo prohíba, porque si no está en contra de nosotros, está con nosotros. Pero no está hablando de los evangélicos. Porque pregunto, ¿los evangélicos están en contra de nosotros? A eso sí hay que prohibírselo. Pero qué curioso, ¿no? A los evangélicos no se lo prohibimos, pero al cura Toro sí. Un sacerdote allá en San Cristóbal, no, en Venezuela, en Barinas, reunió a toda la parroquia y le dijo, aquí puede venir a predicar un pastor evangélico, un testigo de Jehová, un pentecostal, un adventista, todo el que sea puede venir a predicar y ustedes lo pueden escuchar. Pero al padre Toro no lo pueden escuchar y está prohibido que él venga a predicar aquí. Y le preguntaron por qué. Digo, porque aquí somos ecuménicos. Y una catequista se levantó y le dijo, padre, si aquí somos ecuménicos, deberíamos escuchar a los testigos de Jehová, bien, porque somos ecuménicos. Deberíamos escuchar a los pentecostales, bien, porque aquí somos ecuménicos. A los adventistas, bien, porque aquí somos ecuménicos. Pero como somos ecuménicos, también deberíamos escuchar al padre Toro. Porque eso es ecumenismo. Escuchémoslos a todos. ¿Por qué al padre Toro no? Pero él prefería escuchar a los que estaban en contra de nosotros que a los que estaban con nosotros. No se lo prohíban. Entonces aquí hay personas que dicen, mire, aquí Jesús está diciendo que tenemos que dejar quietos a los protestantes y no decirle nada. Subrayen la palabra, los que no están en contra
de nosotros.